Durante más de 230 años, Oak Island ha estado en el centro de uno de los tesoros misteriosos más grandes que el mundo haya conocido. Más de 1000 expediciones de excavación han explorado su terreno, se han invertido millones y millones de dólares y generaciones de decididos cazadores de tesoros han dedicado sus vidas a descubrir cualquier secreto que se encuentre bajo la superficie de la isla. Sin embargo, a pesar de siglos de excavaciones incesantes, pozos colapsados, túneles inundados e innumerables teorías, la respuesta final sigue estando frustrantemente fuera de nuestro alcance, convirtiendo a Oak Island en una leyenda que se niega a ser resuelta. Ahora, imágenes recientemente publicadas han vuelto a poner este misterio centenario en el centro de atención internacional de una manera que pocos esperaban. Según informes recientes, una avanzada tecnología de escaneo subterráneo ha revelado lo que parece ser una enorme estructura oculta que se encuentra a casi 180 pies debajo de la isla. Las mediciones preliminares sugieren que la formación podría extenderse aproximadamente 120 pies de largo y casi 60 pies de ancho, lo que la hace diferente a todo lo identificado previamente durante la larga historia de exploración. Si esas primeras mediciones resultan precisas, los investigadores podrían haber descubierto la anomalía subterránea más grande jamás documentada en Oak Island. El tamaño de la estructura por sí solo habría sido suficiente para captar la atención mundial, pero otro detalle ha hecho que el descubrimiento sea aún más sorprendente. Según las dimensiones estimadas de la cámara, la evidencia histórica y las lecturas metálicas inusualmente fuertes detectadas en el área circundante, algunos expertos creen que el contenido escondido en su interior podría valer hasta 490 millones de dólares. Una figura tan extraordinaria transformó inmediatamente lo que había comenzado como una investigación científica en un descubrimiento capaz de reescribir toda la historia de Oak Island. De repente lo imposible ya no parecía tan imposible. Cuando las imágenes recién procesadas aparecieron dentro de la sala de guerra de Oak Island, Rick Lagina, Marty Lagina y todo un equipo de ingenieros geólogos, arqueólogos y especialistas técnicos se reunieron alrededor de las pantallas grandes para examinar cada detalle. Lo que se esperaba que fuera una revisión de rutina, rápidamente se convirtió en horas de intenso análisis, a medida que imagen tras imagen revelaba información cada vez más intrigante. Aún más notable, los escaneos parecieron identificar múltiples formaciones similares a túneles adicionales que se ramificaban desde la cámara principal, lo que sugiere que la estructura recién descubierta podría representar solo una sección de un complejo subterráneo mucho más grande escondido debajo de la isla. Esa revelación inmediatamente generó preguntas que han perseguido a los cazadores de tesoros durante generaciones. ¿Podría ser finalmente esta enorme cámara el destino que los exploradores han buscado desde 1795? La misteriosa estructura subterránea esconde realmente una fortuna valorada en casi 500 millones de dólares, ¿o es simplemente una pieza de un sistema aún mayor que se extiende mucho más allá de las estimaciones actuales? ¿Y qué apareció exactamente en esos escaneos de alta resolución que hicieron que los investigadores experimentados se sentaran en silencio atónitos mientras observaban cómo se desarrollaba la evidencia ante ellos? A medida que avanza la investigación, cada nueva imagen parece profundizar el misterio en lugar de resolverlo. Los descubrimientos que aún quedan por delante podrían representar el mayor punto de inflexión en la larga y complicada historia de Oak Island, cambiando todo lo que los investigadores creían que entendían sobre la isla bajo sus pies. Por primera vez en muchos años, la posibilidad de que el misterio finalmente se acerque a un avance genuino parece más realista que nunca. Ese día en particular, dentro de la sala de guerra, tenía una atmósfera diferente a todo lo que el equipo había experimentado durante investigaciones anteriores. A lo largo de más de 230 años, innumerables expediciones habían descubierto pistas prometedoras que finalmente no condujeron a ninguna parte, pero muchos de los especialistas presentes
sintieron que los datos que estaban a punto de examinar eran fundamentalmente diferentes. Semanas de trabajo de campo, millones de puntos de datos individuales e incontables, horas de procesamiento avanzado, habían culminado en escaneos de alta resolución que ahora esperaban ser revelados en las enormes pantallas. Nadie en la sala podía predecir lo que estaban a punto de presenciar. En el momento en que apareció la primera imagen tridimensional, las conversaciones en toda la sala se detuvieron inmediatamente. Proyectada a casi 180 pies debajo de la superficie de la isla, había una enorme formación subterránea diferente a todo lo registrado previamente durante las investigaciones modernas. Según las primeras mediciones, la misteriosa estructura se extendía aproximadamente 120 pies de largo y casi 60 pies de ancho, dimensiones que inmediatamente captaron toda la atención de todos. El silencio dentro de la sala de guerra hablaba más fuerte que cualquier palabra. Quizás incluso más sorprendente que el enorme tamaño de la estructura fueron los límites notablemente bien definidos, visibles dentro de los escaneos. Las cuevas subterráneas naturales generalmente muestran formas irregulares, creadas a través de siglos de procesos geológicos, pero los bordes visibles en estas imágenes parecían inusualmente nítidos y notablemente organizados. Esas características distintivas inmediatamente plantearon nuevas preguntas sobre si la formación podría haber sido creada intencionalmente y no naturalmente. Todos los expertos en la sala entendieron cuán inusual sería tal claridad si la estructura realmente existiera exactamente como sugerían los escaneos. Rick Lagina, Marty. Lagina y el equipo técnico no perdieron el tiempo comparando la información recién recopilada con todos los registros históricos disponibles. Los resultados de escaneos anteriores, recopilados durante los últimos 15 años, se recuperaron y reexaminaron cuidadosamente, junto con los datos más recientes. 3 equipos técnicos completamente independientes analizaron la información por separado en un esfuerzo por eliminar sesgos o errores del equipo. Sorprendentemente, cada grupo siguió llegando a conclusiones casi idénticas. Una vez completado el proceso de verificación inicial, un sofisticado modelo informático comenzó a reconstruir la estructura subterránea con mayor detalle. A medida que se fueron procesando capas adicionales, los analistas gradualmente se convencieron de que estaban viendo mucho más que una simple cavidad subterránea. En cambio, la evidencia sugería cada vez más que la enorme cámara podría representar una sección de una red subterránea mucho más grande que se extendía mucho más allá del área de estudio inmediata. Cada nuevo modelo parecía ampliar el misterio en lugar de simplificarlo. Varios especialistas propusieron cautelosamente que si finalmente se demostraba que la estructura era obra del hombre, su valor histórico y material podría acercarse a la asombrosa cifra de $490 millones. Aunque todos tuvieron cuidado de no sacar conclusiones prematuras, la sola posibilidad transformó la atmósfera dentro de la sala de guerra. El entusiasmo se mezcló con el escepticismo mientras los investigadores luchaban por equilibrar la cautela científica con las extraordinarias implicaciones del descubrimiento que se desarrollaba ante ellos. Nadie quería permitir que la esperanza superara la evidencia, pero nadie podía ignorar lo que los datos seguían sugiriendo. Por primera vez en muchos años, los miembros del equipo de Oak Island se encontraron creyendo que podrían estar en el umbral de algo mucho más grande que otra pista aislada. En lugar de descubrir otro artefacto u otro fragmento de la historia, parecían estar acercándose al corazón mismo de un misterio que ha cautivado al mundo durante más de 2 siglos. Cada nueva imagen fortaleció la creciente creencia de que la historia misma pronto podría cambiar. Tras completar la revisión inicial, la atención se centró rápidamente en comprender la enorme cámara subterránea en sí. Lo que había comenzado como poco más que una colección de señales inusuales, ahora se había convertido en una reconstrucción digital cada vez más detallada que mostraba dimensiones diferentes a todo lo documentado previamente en Oak Island.
Las mediciones preliminares continuaron indicando una estructura de aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho, dimensiones lo suficientemente grandes como para redefinir todas las teorías anteriores sobre el paisaje subterráneo oculto de la isla. Si esas mediciones finalmente resultan precisas, a través de futuras excavaciones, la cámara se ubicaría entre las estructuras subterráneas más grandes jamás identificadas en cualquier lugar de la isla. Proporciones tan enormes obligaron inmediatamente a los investigadores a reconsiderar décadas de suposiciones sobre lo que podría existir de manera realista debajo de Oak Island. Sin embargo, a pesar del entusiasmo, una pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Fue la cámara una formación natural notable o fue construida deliberadamente hace siglos por manos humanas? A medida que los ingenieros y geólogos estudiaron la estructura más de cerca, varias características inusuales continuaron atrayendo la atención. A diferencia de las cuevas naturales ordinarias, cuyas paredes suelen mostrar curvas impredecibles y patrones de erosión desiguales, muchas partes de esta cámara parecían sorprendentemente rectas y organizadas. Ciertas secciones incluso insinuaban alineaciones geométricas que parecían casi demasiado regulares para descartarlas como una coincidencia. Esas observaciones alimentaron un creciente debate en todo el equipo de investigación. Durante un modelado por computadora más detallado, los investigadores también descubrieron múltiples áreas circundantes que mostraban niveles de densidad significativamente diferentes a los de la cámara central. En lugar de sugerir una cavidad aislada, la nueva evidencia implicaba la existencia de varios espacios subterráneos interconectados que se extendían hacia afuera en diferentes direcciones. Tales hallazgos reforzaron la posibilidad de que la cámara perteneciera a una red de ingeniería mucho más grande escondida debajo de Oak Island. De repente el descubrimiento pareció incluso más importante de lo que se creía originalmente. Algunos analistas sugirieron cautelosamente que si futuras excavaciones confirman que la estructura fue construida intencionalmente, podría representar el descubrimiento más significativo jamás realizado durante la larga historia de exploración de la isla. Rick Lagina Marty, Lagina y todos los expertos reunidos dentro de la sala de guerra permanecieron completamente concentrados en las pantallas brillantes que tenían ante ellos, estudiando cada nuevo detalle a medida que surgía. Después de años llenos de pistas falsas y expectativas incumplidas, se encontraron experimentando algo desconocido, una confianza genuina basada en evidencia científica notablemente consistente. Quizás por primera vez desde que comenzó la búsqueda hace generaciones, el equipo ya no sintió que simplemente estaban persiguiendo otra teoría. En cambio, creyeron que en realidad podrían estar mirando directamente a una cámara subterránea real, enterrada a 180 pies debajo de la isla. ¿Y si una cámara tan enorme realmente existe exactamente donde indican los escaneos? Entonces el mayor misterio en los 230 años de historia de Oak Island finalmente puede estar acercándose al avance que el mundo ha esperado durante siglos para presenciar. A medida que continuaba llegando información cada vez más detallada sobre la misteriosa cámara, una pregunta dominaba repetidamente cada discusión que tenía lugar dentro de la sala de guerra. ¿Era esta enorme formación subterránea simplemente otro producto extraordinario de la naturaleza, o en realidad había sido diseñada y construida por personas hace cientos de años? Determinar esa respuesta se convirtió en el foco central de ingenieros geólogos, arqueólogos y especialistas estructurales que trabajaron juntos para examinar cada pieza de evidencia disponible. La primera característica que captó inmediatamente su atención fue la forma general de la cámara. Enterrada a casi 180 pies debajo de la superficie de la isla, la estructura mostraba varias secciones largas que parecían paredes notablemente rectas en lugar de roca erosionada naturalmente. Las imágenes de alta resolución revelaron bordes que parecían sorprendentemente geométricos en varios lugares. Estas formas equilibradas y organizadas rara vez se producen mediante procesos geológicos ordinarios, particularmente a profundidades tan significativas. Esas observaciones alentaron a los investigadores a revisar los registros de perforación
y los datos de estudios subterráneos recopilados durante los 15 años anteriores. Para su sorpresa, varios pozos más antiguos y señales subterráneas inexplicables parecían alinearse con la misma ubicación general, ahora resaltada por los escaneos más recientes. Esta coherencia sugirió que exploradores anteriores pueden haber encontrado sin saberlo fragmentos de la misma estructura oculta, sin reconocer nunca su verdadero significado. De repente, años de pistas dispersas parecieron encajar de una manera completamente nueva. La evidencia adicional continuó fortaleciendo la posibilidad de participación humana. Las perforaciones históricas habían recuperado fragmentos de madera inusuales, anomalías metálicas repetidas y patrones estructurales que parecían cada vez más organizados cuando se los veía colectivamente en lugar de individualmente. Si bien ninguna de esas pistas por sí sola podría probar la construcción humana, muchos especialistas argumentaron que la creciente combinación de evidencia ya no podía descartarse como una simple coincidencia. Cada nuevo descubrimiento parecía reforzar a los demás. Si futuras excavaciones finalmente confirman que la cámara fue construida y no formada naturalmente, las implicaciones se extenderían mucho más allá del descubrimiento de otra habitación subterránea. Tal confirmación podría representar el mayor avance jamás realizado para resolver el misterio de 230 años de Oak Island. Para todos los involucrados en la investigación, esa posibilidad por sí sola justificaba cada hora dedicada a examinar la extraordinaria evidencia que ahora se desarrolla ante sus ojos. Si bien los notables escaneos ya habían transformado la investigación, otra discusión rápidamente comenzó a dominar las conversaciones dentro de la sala de guerra. Si realmente existiera una cámara tan enorme debajo de la isla, ¿qué podría esconderse exactamente dentro de ella? Más importante aún, ¿cuánto podrían valer realmente esos contenidos ocultos si siglos de leyendas sobre tesoros contuvieran incluso una pequeña medida de verdad? Esas preguntas finalmente dieron lugar a la asombrosa estimación que inmediatamente captó la atención mundial, aproximadamente $490 millones. Contrariamente a la especulación popular, esa extraordinaria figura no fue seleccionada al azar. Los investigadores desarrollaron la estimación combinando múltiples fuentes de evidencia, incluidas las dimensiones proyectadas de la cámara, relatos históricos de carga valiosa que se cree que ha desaparecido, firmas metálicas, inusualmente fuertes registradas durante estudios recientes y décadas de información geológica y arqueológica recopilada a lo largo de excavaciones anteriores. Aunque la estimación sigue siendo totalmente especulativa, hasta que la excavación física proporcione la confirmación, el razonamiento científico detrás del cálculo ha garantizado que el debate en torno a Oak Island haya entrado en un capítulo completamente nuevo y fascinante. Al observar una cámara de aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho, algunos analistas estimaron que si contiene oro, plata y artefactos históricos, su valor total podría fácilmente alcanzar cientos de millones de dólares. En comparación, esta cantidad sería mayor que el valor estimado de muchos tesoros históricos famosos. Algunos expertos creen que si allí se esconden objetos relacionados con la época de los templarios, barcos mercantes europeos o una colección real, su valor histórico podría ser muchas veces mayor que el valor de los propios metales. Por eso, la estimación de $490 millones no se basa solo en el oro y la plata, sino que también tiene en cuenta posibles artefactos raros. Cuando esta figura fue presentada por primera vez en la sala de guerra, muchas personas guardaron silencio por unos momentos. En los 230 años de historia de Oak Island, a ningún descubrimiento potencial se le había dado un valor tan enorme. Sin embargo, el equipo seguía teniendo cuidado. Nadie afirmó que el tesoro estuviera definitivamente dentro de la cámara. Pero una cosa estaba clara. Si la estimación resulta correcta, podría convertirse en el descubrimiento más valioso e histórico jamás realizado en Oak Island. Y quizás el descubrimiento que generaciones han estado buscando: los túneles que conducen a la cámara.
A medida que continuaba el análisis de la misteriosa cámara, los expertos comenzaron a notar algo más, que hizo que el misterio de Oak Island fuera aún mayor. Esta ya no era solo la historia de una cámara enorme. Los nuevos escaneos sugirieron que se podrían conectar varios túneles subterráneos a la estructura. Los datos de alta resolución revelaron patrones largos y estrechos que no parecían grietas naturales. Según los primeros modelos, algunos de estos caminos parecían extenderse desde la cámara y moverse en diferentes direcciones. Este fue el momento en que muchos expertos en la sala de guerra comenzaron a recordar informes que tenían décadas de antigüedad. Durante los últimos 230 años, muchas excavaciones en Oak Island han mencionado túneles misteriosos, especialmente alrededor del Pozo del Dinero. Los descubrimientos han planteado repetidamente la cuestión de si existe una gran red subterránea debajo de la isla. Ahora, por primera vez, los nuevos datos mostraban patrones que parecían coincidir con esos descubrimientos anteriores. Algunos expertos estimaron que se podrían conectar al menos de 3 a 5 túneles posibles a la cámara principal. Algunos de estos caminos parecían dirigirse hacia el Pozo del Dinero, mientras que otros parecían extenderse hacia diferentes partes de la isla. Si esto resulta ser cierto, significaría que no se trata solo de una habitación oculta, sino posiblemente de un enorme sistema de ingeniería. La pregunta más sorprendente fue cómo se pudo construir una red tan grande hace cientos de años. Crear una estructura subterránea de esta escala en aquel momento se habría considerado un logro extraordinario. Rick Lagina y Marty Lagina sabían que si estos túneles realmente existieran, el misterio de Oak Island ya no se limitaría a una sola cámara. Podría haber todo un sistema oculto debajo, y si ese es el caso, entonces, la búsqueda de 230 años puede estar más cerca que nunca de su mayor revelación. Los impactantes resultados de la nueva perforación. Después de las nuevas imágenes, la enorme cámara y las señales de misteriosos túneles, finalmente había llegado el escenario que todo el equipo había estado esperando durante muchos meses. Después de teorías y análisis de datos, llegó el momento de reunir pruebas reales. Por esa razón, el equipo inició nuevas perforaciones en el área donde se habían detectado las señales más fuertes a casi 180 pies bajo tierra. Al principio todo parecía normal. Las perforadoras se movían lentamente a través de las capas de tierra. Pero tan pronto como varias muestras de núcleos fueron sacadas a la superficie, la atmósfera comenzó a cambiar. Los científicos notaron pequeños trozos de madera vieja en las muestras. Esta fue una pista importante porque encontrar madera a tal profundidad siempre plantea preguntas. Poco tiempo después, apareció algo aún más sorprendente. Varias muestras contenían pequeños rastros de metal. Aunque la cantidad era muy pequeña, las lecturas eran lo suficientemente inusuales como para que los expertos comenzaran inmediatamente a realizar pruebas detalladas. El equipo en la sala de guerra comenzó a sentir que no estaban mirando una formación geológica ordinaria, sino señales conectadas a un lugar donde alguna vez pudo haber tenido lugar actividad humana. Luego las muestras fueron enviadas a laboratorios científicos. Se analizaron cuidadosamente el metal, la madera y el suelo circundante. Los primeros informes revelaron resultados que parecían diferentes a los de los depósitos naturales normales. Debido a esto, la confianza entre los expertos siguió creciendo. Rick Lagina y Marty Lagina sabían que todavía era demasiado pronto para llegar a una conclusión final. Pero una cosa estaba clara. La nueva perforación no solo estaba generando preguntas, sino que también proporcionaba pistas que podrían ayudar a explicar el misterio de 230 años de antigüedad de Oak Island. Y si las próximas pruebas continúan apuntando en la misma dirección, esta campaña de perforación podría convertirse en la fase más importante en la historia de Oak Island. ¿Podría ser este el tesoro legendario de Oak Island? Después de los resultados de la nueva perforación y el descubrimiento de la misteriosa cámara, la pregunta más importante se planteó ahora frente a todos. Si algo está realmente escondido bajo tierra, ¿qué es exactamente?
Durante los últimos 230 años se han contado innumerables historias sobre Oak Island. Algunas de esas teorías se han vuelto tan famosas que mucha gente todavía cree que podrían ser ciertas. La teoría más comentada está relacionada con los caballeros templarios. Algunos investigadores creen que hace siglos los caballeros templarios utilizaban un lugar secreto para proteger objetos valiosos y tesoros religiosos traídos de Europa. Muchos documentos antiguos no mencionan directamente Oak Island, pero algunos historiadores afirman que existen similitudes notables entre las historias. Otra teoría importante tiene que ver con el tesoro pirata. Durante años las historias han sugerido que debajo de Oak Island se escondían oro, plata y objetos valiosos robados a través del Océano Atlántico. Algunos mapas y registros marítimos antiguos contienen pistas que no descartan por completo esta posibilidad. Además, muchos investigadores creen que el sitio puede contener algo más que oro o plata. También podría contener artefactos raros que tienen cientos de años, artículos cuyo valor histórico podría ser mucho mayor que el valor del propio metal. Por eso algunos expertos estiman el valor de este posible descubrimiento en $490 millones o incluso más. La discusión en la sala de guerra ya no se centraba únicamente en el tamaño de la cámara. La verdadera pregunta era qué se podía esconder en su interior. ¿Es el tesoro templario? ¿Es riqueza escondida por piratas? ¿O hay algo debajo de Oak Island que nadie jamás había imaginado? El momento de la sala de guerra. Después de muchos meses de investigación, nuevas perforaciones, escaneos de alta resolución e innumerables horas de análisis de datos, finalmente llegó el día que todo el equipo había estado esperando. Todos los principales expertos ingenieros e investigadores de Oak Island estaban reunidos en la sala de guerra. Las pantallas grandes mostraban nuevos escaneos, informes de perforación y los resultados de pruebas científicas. Todos en la sala sabían que esta no era una reunión ordinaria. Durante los últimos 230 años, miles de personas habían buscado tesoros en Oak Island. Se habían gastado millones de dólares, pero nunca antes nadie había visto datos como estos. Por primera vez se presentaron juntos la enorme estructura a casi 180 pies bajo tierra, los posibles túneles y las nuevas pruebas de perforación. Rick Lagina se sentó en silencio, mirando la pantalla. Marty Lagina comparó repetidamente diferentes conjuntos de datos. El equipo de expertos revisó cuidadosamente cada detalle final. Nadie quería apresurarse a sacar una conclusión. Cada informe, cada escaneo y cada muestra se estaban revisando una vez más. A medida que comenzaron a surgir los hallazgos finales, la atmósfera dentro de la habitación comenzó a cambiar. Muchos expertos coincidieron en que ver tantas pistas concentradas en un solo lugar era muy inusual. Algunos creían que esta podría ser la evidencia más sólida en la historia de Oak Island. Otros aún aconsejaron precaución. Por unos momentos la sala de guerra quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Había emoción y tensión en los rostros de Rick y Marty. Sabían que si los datos resultaban ser correctos, se habrían acercado más que nunca al misterio que habían pasado tantos años intentando resolver. En ese momento todos empezaron a darse cuenta de que tal vez no estuvieran ante un descubrimiento más. Podrían estar presenciando el momento más importante en los 230 años de historia de Oak Island. Y esa comprensión hizo que toda la sala de guerra se sintiera más emocional y tensa que nunca. ¿Qué hay debajo de la cámara? Justo cuando el equipo empezó a creer que la cámara encontrada a 180 pies bajo tierra podría ser el mayor misterio de Oak Island. Nuevos datos hicieron que la historia fuera aún más profunda. En la segunda capa de escaneos, los expertos notaron señales directamente debajo de la cámara que los sorprendieron una vez más. Los primeros modelos revelaron un patrón que parecía un espacio vacío, adicional aún más profundo bajo tierra. Era más pequeño, pero su posición era sumamente importante. Apareció directamente debajo de la cámara principal, casi como si otra sección estuviera conectada a todo el sistema.
Algunos expertos lo consideraron una fractura natural, mientras que otros argumentaron que su forma parecía demasiado organizada. Si esta señal resulta ser real, significaría que Oak Island puede no contener solo una cámara, sino todo un sistema subterráneo construido en múltiples capas. Una cámara principal arriba, túneles a su alrededor y ahora la posibilidad de otra estructura debajo. Esto hace que el misterio de 230 años sea más grande que nunca. La atmósfera dentro de la sala de guerra se volvió tensa una vez más mientras el equipo revisaba los nuevos datos. Rick Lagina y Marty Lagina sabían que si esta anomalía más profunda resultaba ser real, la siguiente fase de la búsqueda podría volverse aún más peligrosa, costosa e histórica. Es posible que el equipo tenga que ir mucho más allá de los 180 pies y explorar profundidades aún mayores. La pregunta más importante seguía siendo la misma. ¿Está el verdadero tesoro dentro de la cámara principal o está escondido dentro de la segunda estructura debajo de ella? A lo largo de los 230 años de historia de Oak Island, ha habido muchos momentos en los que la gente creyó que el misterio finalmente estaba a punto de resolverse. El descubrimiento del Money Pit, los túneles de inundación en Smith's Cove, las antiguas estructuras de madera, los artefactos raros y las innumerables señales subterráneas crearon esperanza, pero ninguno de ellos proporcionó la respuesta final. Esta vez, sin embargo, las cosas parecían diferentes. Las nuevas imágenes, la enorme cámara encontrada a 180 pies bajo tierra, la posible red de túneles y el valor estimado de hasta $490 millones habían llevado la búsqueda a un nivel completamente nuevo. Muchos expertos creen que nunca antes en la historia de Oak Island habían aparecido tantas pistas juntas en el mismo lugar. Dentro de la sala de guerra, el equipo comparaba registros antiguos con la nueva información. Las pistas descubiertas hace décadas de repente parecieron conectarse entre sí. Parecía como si las piezas dispersas de un rompecabezas de 230 años finalmente comenzaran a formar una imagen completa. A medida que se difundió la noticia del descubrimiento, los medios internacionales volvieron a centrar su atención en Oak Island. Historiadores, arqueólogos e investigadores de tesoros intentaban comprender los nuevos datos. Muchos creían que si la estructura y las señales debajo de ella resultaban ser reales, este podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos de tesoros del mundo. Pero quizás el momento más emotivo fue el del propio equipo. Rick Lagina y Marty Lagina habían pasado muchos años de sus vidas persiguiendo este misterio. Habían experimentado fracasos, decepciones y momentos en los que la esperanza casi había desaparecido. Ahora, por primera vez, sintieron que podrían estar increíblemente cerca de la verdad que generaciones habían estado buscando. Si futuras perforaciones e investigaciones confirmaran este descubrimiento, la historia de Oak Island podría cambiar para siempre. Y llegado ese momento, ya no sería un descubrimiento más. Sería recordado como el mayor avance en un misterio de 230 años. Era de noche. Los vientos fríos del océano Atlántico golpeaban las costas de Oak Island. El sonido de las olas resonó en la oscuridad, mientras las pantallas brillantes dentro de la sala de guerra permanecían encendidas. Después de meses de investigación, nuevas perforaciones, escaneos de alta resolución y miles de horas de análisis, el equipo había llegado a un punto en el que cada descubrimiento futuro podría cambiar la historia. Durante los últimos 230 años, Oak Island ha seguido siendo uno de los mayores misterios del mundo. Cientos de buscadores de tesoros han venido en busca de respuestas. Se han llevado a cabo más de 1000 proyectos de excavación y se han gastado millones de dólares. Sin embargo, nadie ha encontrado nunca la última pieza de evidencia que podría poner fin a la historia. Ahora, por primera vez, las cosas parecen estar cambiando. La enorme cámara visible en las nuevas imágenes, con un valor estimado de hasta $490 millones, ya ha captado la atención mundial. Ubicada a casi 180 pies bajo tierra, esta estructura no parece ser solo un espacio vacío. Las señales que lo rodean apuntan hacia una red subterránea que puede haber sido construida no hace décadas, sino hace siglos.
Pero lo más interesante es que la historia aún no ha terminado. Nuevos informes de escaneo sugieren que todavía hay áreas alrededor y debajo de la cámara principal que no han sido investigadas en profundidad. Posibles túneles, espacios vacíos adicionales y nuevas anomalías que aparecen a mayores profundidades están fortaleciendo la idea de que Oak Island puede contener no solo una cámara, sino un sistema oculto completo. Por eso el equipo está trabajando ahora en futuros planes de perforación. Se están seleccionando nuevos objetivos. Ya están en marcha los preparativos para investigaciones más profundas. Los expertos creen que las perforaciones previstas para los próximos meses podrían cambiar permanentemente la dirección de la búsqueda en Oak Island. Rick Lagina y Marty Lagina saben que pueden estar frente al descubrimiento más importante de sus vidas. Han pasado años enfrentando reveses, han visto momentos en los que la esperanza casi desapareció. Pero hoy por primera vez, realmente parece como si las capas de un misterio de 230 años finalmente comenzaran a abrirse. Y quizás esa sea la mayor cualidad de Oak Island. Detrás de cada respuesta se esconde una nueva pregunta. Detrás de cada descubrimiento se esconde un misterio aún mayor. Si esta estructura de $490 millones realmente existe debajo de Oak Island, entonces el misterio del tesoro más grande del mundo puede estar acercándose a su capítulo final. Y si todo el sistema escondido debajo de esta cámara permanece inexplorado, entonces el mayor descubrimiento de Oak Island podría estar apenas comenzando. Pero la verdadera pregunta sigue en pie. ¿Encontrará finalmente el equipo el tesoro que se ha buscado durante los últimos 230 años? ¿O Oak Island volverá a revelar al mundo un misterio completamente nuevo? Solo el tiempo dará la respuesta. Si disfrutas de historias emocionantes sobre Oak Island, tesoros escondidos y la historia más misteriosa del mundo, asegúrate de suscribirte al canal y presionar el icono de campana. Debido a que los descubrimientos que se avecinan pueden no solo cambiar la historia de Oak Island, sino que también podrían revelar la verdad detrás de uno de los mayores misterios del tesoro jamás conocido. Y créeme, no querrás perderte el próximo capítulo de esta historia.